Saludos y bienvenidos a mi canal. Yo soy el profe Marciano y en esta ocasión te traigo un video súper interesantísimo sobre las razones trigonométricas. Pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, que le dé like, ya que esto me ayudará a seguir trabajando para ti. El protagonista de este video es el triángulo rectángulo, ya que en él se desarrollan todas las razones trigonométricas. Un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados, es decir, un ángulo recto, cuyos lados menores se llaman catetos y el lado mayor, que es el opuesto al ángulo recto, se llama hipotenusa. Si designamos a alfa como un ángulo agudo, entonces el nombre de los catetos sería el siguiente. El cateto que le queda al frente del ángulo agudo es el cateto opuesto. Y el cateto que le queda al lado del ángulo agudo es el cateto adyacente. Ya sabemos entonces que la hipotenusa siempre será el lado mayor. Las razones trigonométricas son las relaciones entre los lados y los ángulos en un triángulo rectángulo. Si tenemos este triángulo rectángulo y designamos este ángulo como alfa, un ángulo agudo, entonces el cateto opuesto a alfa es el rojo y el cateto adyacente sería el cateto verde. La hipotenusa ya sabemos que siempre será el lado mayor. Entonces ya dijimos que las razones trigonométricas se desarrollan en un triángulo rectángulo y que son las relaciones entre los lados y los ángulos en el triángulo. Por lo tanto, la primera razón trigonométrica es el seno, que es la relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Luego, el coseno, que es la relación entre el cateto adyacente y la hipotenusa. También está la tangente, que es la relación entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. La cosecante, que es la relación entre la hipotenusa y el cateto opuesto. La secante, que es la relación entre la hipotenusa y el cateto adyacente. Y la cotangente, que es la relación entre el cateto adyacente y el cateto opuesto. Las razones seno, coseno y tangente se conocen como las razones trigonométricas fundamentales y la cosecante, secante y cotangente son sus respectivas recíprocas. Ahora vamos a hacer un ejemplo donde desarrollaremos todas las razones trigonométricas de un triángulo rectángulo cuyos lados son 5 centímetros, 12 centímetros y 13 centímetros que mide la hipotenusa. Entonces, si vamos a buscar las razones trigonométricas del ángulo agudo de alfa, entonces la primera, que es el seno, que es opuesto entre hipotenusa, pero el opuesto a alfa mide 12 centímetros y la hipotenusa mide 13 centímetros. Por lo tanto, el seno de alfa es 12 sobre 13. Luego está el coseno, que es la relación entre el cateto adyacente y la hipotenusa. El cateto adyacente mide 5 centímetros y la hipotenusa 13 centímetros. Por lo tanto, el coseno del ángulo alfa es 5 sobre 13. La tangente, que es la relación entre el cateto opuesto y el cateto adyacente, donde el opuesto mide 12 centímetros y el adyacente mide 5 centímetros. Por lo tanto, la tangente de alfa es 12 sobre 5. Luego está la cotangente, que es el cateto adyacente entre el cateto opuesto. El cateto opuesto es 12 y el cateto adyacente es 5. Por lo tanto, la cotangente de alfa es 5 sobre 12, que es la recíproca de la tangente. Luego está la secante de alfa, que es hipotenusa sobre adyacente. La hipotenusa mide 13 centímetros y el cateto adyacente mide 5 centímetros. Por lo tanto, la secante es 13 sobre 5, que es la recíproca del coseno. Y la
cosecante, que es igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto, donde la hipotenusa mide 13 centímetros y el opuesto 12 centímetros. Por lo tanto, la cosecante es 13 sobre 12, que es la recíproca del seno. El siguiente ejemplo dice: si la tangente de alfa es igual a 4/3, determine el valor de las demás razones trigonométricas. Si designamos entonces a alfa en este triángulo rectángulo, vamos a recordar entonces que la tangente es cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente. Por lo tanto, el cateto opuesto a alfa es el que le queda al frente, que mide 4 centímetros, y el cateto adyacente es el que le queda al lado, que mide 3 centímetros. No tenemos el valor de la hipotenusa, pero lo podemos buscar utilizando el teorema de Pitágoras, que establece que a al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado, donde a será la hipotenusa, que es el lado mayor. Entonces, despejando a A, vamos a tener que A es igual a la raíz de b al cuadrado más c al cuadrado. Sustituyendo en la fórmula, vamos a tener que A, que es la hipotenusa, será igual a la raíz de 4 centímetros al cuadrado más 3 centímetros al cuadrado, que son las longitudes de los catetos. A será igual a la raíz de 4 centímetros al cuadrado es igual a 16 centímetros cuadrados, más 3 centímetros al cuadrado será igual a 9 centímetros al cuadrado. A será igual entonces a la raíz de 16 centímetros cuadrados más 9 centímetros cuadrados es igual a 25 centímetros cuadrados. Y la raíz de 25 centímetros cuadrados es igual a 5 centímetros. Ya tenemos entonces el valor de la hipotenusa. Podemos desarrollar entonces las razones trigonométricas, donde seno, que es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa, será igual a 4 centímetros entre 5 centímetros. El seno de alfa es igual a 4/5. El coseno, que es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, el adyacente es 3 centímetros y la hipotenusa 5 centímetros. Por lo tanto, el coseno de alfa es igual a 3/5. La tangente de alfa, que es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente, será igual entonces a 4/3. Luego está la cosecante, que es igual a la hipotenusa entre el cateto opuesto. La hipotenusa, que mide 5, entre el cateto opuesto, que mide 4. La secante de alfa, que es igual a la hipotenusa entre el cateto adyacente. La hipotenusa mide 5 centímetros y el cateto adyacente 3 centímetros. La cotangente de alfa es igual al cateto adyacente entre el cateto opuesto. El adyacente mide 3 centímetros y la hipotenusa, en este caso, que ya dijimos que mide 5 centímetros, pero como la cotangente es el cateto adyacente entre el cateto opuesto, entonces el cateto adyacente dijimos que mide 3 centímetros y el cateto opuesto, que mide 4 centímetros. Por lo tanto, la cotangente de alfa es igual a 3/4, que es la recíproca de la tangente, la secante, que es la recíproca del coseno, y la cosecante, que es la recíproca del seno. Te invito a que te suscribas a mi canal, que le dé like, que comente y que comparta con tus amigos, y nos vemos en el próximo video.